El día de hoy voy a presentar el trabajo de consolidación de conocimientos de la asignatura de otorrinolaringología. Mi nombre es Fernando Adrián Zarangojía, estudiante de medicina, y vamos a comenzar con el primer tema. Pues para comenzar este tema vamos a hablar acerca de la faringoamigdalitis crónica. Esta es una inflamación persistente de las amígdalas palatinas que generalmente aparecen como consecuencia de infecciones repetidas. A diferencia de la amigdalitis aguda, aquí el tejido amigdaliano permanece inflamado durante periodos largos de tiempo. Y bueno, y deja de cumplir pues sus funciones normales. Y entonces estas se convierten en infecciones crónicas y se generan cambios estructurales. Como observamos en la imagen, vemos a unas criptas de un tamaño hipertróficas, donde observamos cómo se está acumulando este sedimento. Ahora, pues hablamos de que debe haber una inflamación presente mayor a 3 meses y pues los principales factores que se van a asociar son las infecciones repetidas, también que estas van a generar cambios estructurales y también la sintomatología recurrente. Quiere decir que estos pacientes siempre van a presentar síntomas de una u otra manera. Ahora vamos a hablar sobre la etiología. ¿Cuál va a ser la causa más frecuente? Las infecciones, sobre todo las que son por los estreptococos, en especial el piógenes. Aunque también pueden haber otros agentes microbiológicos como los estafilococos, también algunas bacterias anaerobias y también los virus que podrían estar asociadas a las infecciones a repetición. Y por otro lado tenemos a las no infecciosas, donde hablamos sobre el reflujo, el cual podría también dañar a nivel estructural, el tabaquismo, el cual al ser crónico, estamos hablando de el consumo de tabaco a nivel crónico, también causa esas alteraciones al nivel de función. Las alergias que causan una inflamación de forma exagerada y pues es continua, ya que puede ser atópica, y también la contaminación. Ahora, ¿cuál va a ser la clínica que presentan estos pacientes? Tenemos locales, generales y de exploración. La primera, entre las locales, vamos a asociar las que se presentan en la cavidad, como la odinofagia, la disfagia y el dolor. Significa que estos pacientes van a sentir dificultad para tragar, van a sentir dolor en esta zona. ¿Cuál va a ser las generales? La litosis. La litosis es el mal aliento en la boca, ya que como recordamos, estas criptas se llenan de sedimento. Estos sedimentos son acumulaciones de comida, de células, de bacterias, entonces tiene un olor que genera ese mal aliento. También la fatiga y, si hablamos de infecciones, la febrícula. Y en exploración, ¿qué podemos encontrar? Pues la hipertrofia de las criptas, obviamente, y exudado, ya exudado de la zona, donde podemos observar que este puede ser purulento o no. ¿Cuál va a ser las complicaciones de la faringoamigdalitis crónica? Que bueno, se puede generar un absceso periamigdaliano, ya que si este no se trata, puede generarse también una celulitis cervical. Posteriormente, como se ve comprometido todas esas estructuras a nivel de garganta, pues se genera una obstrucción de la vía aérea y pues en unos casos muy extensos, donde no se trata pues la infección y estas son recurrentes, se podría generar una sepsis. ¿Cómo se va a realizar el diagnóstico? Pues llega el paciente a consulta, hacemos el examen físico, ¿no? Vemos cavidad oral, observamos
las amígdalas hipertróficas grandes y con esas criptas ahí, observamos los sedimentos. Y entonces nosotros el diagnóstico pues prácticamente va a ser clínico. Entonces ya el paciente llega, preguntamos, ¿no? Preguntamos si es que tiene antecedentes de alergia, si tiene infecciones de repetición. Y entonces ya una vez que, por ejemplo, si él viene con fiebre, sospechamos que tiene una infección activa, pues vamos a ver si sí tiene esa fiebre, porque sospechamos que tiene infección, hacemos un cultivo. Y según eso, pues damos el tratamiento antibiótico. Y si no tiene infección, le hacemos el seguimiento, porque podríamos nosotros pues buscar alguna forma de tratamiento, ya sea no invasiva o invasiva, ya sea quirúrgica o no quirúrgica. Ahora, ¿cuál va a ser el tratamiento? Faringoamigdalitis crónica, tratamiento médico. Persisten las recurrencias, significa que siempre vamos a observar que el paciente llega por el mismo problema de que tiene inflamado, que tiene, perdón, hipertrófica las amígdalas. Se genera toda esa sintomatología de fatiga, la litosis, la odinofagia, la disfagia. Entonces, si es recurrente, sí, nosotros tenemos que hacer cirugía, ya sea la extracción de las amígdalas o también la ablación con láser de esas criptas. Y pues, si no son recurrentes, si el paciente pues las tiene, pues podemos hacer un seguimiento, ¿no? Que esté en control hasta que pues podamos tomar una nueva decisión. Aquí está la bibliografía. Y bueno, el siguiente tema que vamos a ver va a ser la poliposis nasal, que esa prácticamente va a ser, hablamos de lesiones benignas, las cuales se originan en las fosas nasales y en los senos paranasales. Generalmente aparecen de forma bilateral en en ambas cavidades y producen obstrucción progresiva a nivel que estos vayan creciendo. ¿Y cuál es la situación con estos pólipos? Pues que a pesar de que son benignos, pueden comprometer la calidad de vida del paciente, pues si esto sigue incrementando de tamaño, podría estar dificultando el correcto funcionamiento del sistema respiratorio, la parte superior. Entonces, lo relacionamos con una inflamación crónica en la mucosa, que entonces se genera un edema mucoso. También esto lleva a la formación de los pólipos y si estos crecen de forma exagerada, pues la obstrucción nasal. ¿Cuál va a ser la clasificación? Unilaterales, podemos sospechar de tumores, ya que como había mencionado, generalmente son bilaterales y entonces pues puede ser por inflamación crónica, por rinosinusitis o por alergia. Y tener en cuenta que si es unilateral, sospechar de un tumor. ¿Cuáles son los factores asociados a la poliposis nasal? Primero, la rinosinusitis crónica, ¿no? Siguiente, el asma. Hablamos de la atopía, que es el paciente pasa inflamado. Enfermedades respiratorias exacerbantes por los AINES, la fibrosis quística, las alergias y la predisposición genética a que se generen los pólipos. Ahora, ¿cómo se va a dar? Tenemos una inflamación crónica. Cuando hablamos de inflamación va a haber una cascada de factores inflamatorios, proinflamatorios, interleucinas, citoquinas. Entonces, tenemos interleucina 4, interleucina 5, interleucina 13, con predominio eosinófilo, ¿ya? Entonces, pues prácticamente al no se genera esta respuesta inflamatoria, genera que haya una extravasación de líquido, entonces genera un edema mucoso. Y bueno, se genera una remodelación tisular, se forman los pólipos. Al haber esta remodelación significa que hay un cambio en la estructura, ¿no? De este parénquima y si estos crecen demasiado, pues se da la obstrucción nasal. Luego tenemos los síntomas que presentan estos pacientes, pues obstrucción nasal, rinorrea, también hiposmia, estornudos y cefalea. Estamos hablando que estos casos son cuando los pólipos se encuentran de un tamaño grande.
En la exploración tenemos pólipos que son pálidos, también edematosos y que son bilaterales. ¿Y cuáles pueden ser las complicaciones de nosotros tener la poliposis nasal? Pues sinusitis, hiposmia, anosmia y apnea. Ahora, en el diagnóstico, ¿cómo se menciona? Como hemos mencionado, se va a basar en la historia clínica. Nosotros llega este paciente que no puede respirar bien, que no puede dormir adecuadamente, que siente dolor de cabeza, que se marea, ¿no? Que no está completamente en sí, o sea, no está bien, siente que hay un problema a la hora de respirar, pues nosotros tenemos que hacer un examen físico, una rinoscopía anterior, una endoscopía nasal, para nosotros poder confirmar que existe esta poliposis. Si no encontramos la poliposis, pues podemos buscar otra causa de los síntomas del paciente, pero si sí encontramos, pues tenemos que hacer un ataque de los senos paranasales y un plan terapéutico para poder conseguir que el paciente mejore. Ahora el tratamiento, pues una vez que ya se haya determinado que el paciente tiene los pólipos, tenemos que dar corticoides intranasales ya para bajar esa inflamación. Si hay mejoría, entonces le continuamos con el seguimiento, pero si no hay mejoría, ya damos corticoides sistémicos, ¿ya? Y tenemos que darlos de forma, tenemos que estar de forma expectante para ver cómo reacciona, porque si no funciona, pues tenemos que proceder a el tratamiento quirúrgico, una cirugía endoscópica. La bibliografía de este tema y pasamos al siguiente, que es la otitis media aguda. Pues esta prácticamente es una de las infecciones que tienen más frecuencia en el oído medio y se va a caracterizar por infección e inflamación de este conducto y en esta zona. Esta generalmente aparece después de que se haya presentado una infección de las vías respiratorias. Y la disfunción se va a dar de la trompa de Eustaquio, va a favorecer la acumulación de secreciones, donde posterior se da la proliferación de microorganismos. Entonces, tenemos una infección del oído medio, ¿ya? Se puede dar un derrame timpánico, la inflamación aguda y el dolor ótico. Ahora, ¿cómo lo vamos a clasificar? En aguda, con una infección recurrente, con efusión, con derrame sin infección y en recurrente, más de 3 episodios en 6 meses. ¿Cuál va a ser la fisiopatología? Esta va a iniciar con una infección respiratoria alta, ¿ya? Y se va a generar un edema de la trompa de Eustaquio, estamos hablando de infección por continuidad. Posterior, una disfunción tubárica. Esta disfunción tubárica y que se genere este edema significa que hay extravasación de líquidos, significa que está inflamado, entonces se va a dar la acumulación de secreciones porque eso no puede drenar. Y entonces se va a dar la proliferación bacteriana porque prácticamente tenemos un caldo de cultivo en el oído medio. Y bueno, se va a dar la inflamación del oído medio porque justo se predispone para que exista y esto va a generar dolor, fiebre y derrame. Y ahora, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas que va a tener estos pacientes? Tenemos a la otalgia, a la fiebre, a la hipoacusia y a la otorrea. Entonces, tenemos un paciente que llega con signos de inflamación y de infección. Llega con fiebre, llega con dolor del oído, no puede escuchar bien y a su vez siente que escurre algo. En la exploración, pues vamos a observar al tímpano abombado, eritematoso y con opacidad.
¿Cuál va a ser el diagnóstico que nosotros vamos a hacer para la otitis media? Pues principalmente el diagnóstico va a ser clínico. El paciente va a llegar, que le duele el oído, va a llegar con un dolor significativo. Entonces nosotros tenemos que hacer la inspección. A su vez, pues hacemos la historia clínica, preguntamos al paciente si ha tenido infecciones del sistema respiratorio alto. Hacemos la otoscopía neumática y verificamos si existe derrame. Si no existe derrame, entonces tenemos que buscar otra causa de los síntomas. Pero en caso de que sí exista, entonces tenemos que buscar si hay inflamación. Y si esto se junta, ya podemos decir que estamos entre una otitis media aguda. Ahora, para el tratamiento, nosotros tenemos que estar seguros de que es una otitis media aguda. Tenemos que valorar según la edad y la gravedad. Si estamos en casos leves, nosotros tenemos que tenerlo en observación y con control. Pero si estamos en un caso que es de moderado a grave, tenemos que dar antibiótico y tenemos que reevaluar de 48 a 72 horas. Y bueno, esta es la bibliografía. Pasamos ahora a otitis externa difusa. Esta va a ser una inflamación del conducto auditivo externo causada principalmente por una infección bacteriana. También es conocida como eh, oído de nadador. ¿Y qué es lo interesante aquí? Pues que aquí vamos a observar humedad excesiva que va a favorecer a la alteración del cerumen y permite la proliferación de, de microorganismos, como un ejemplo sería la Pseudomonas aeruginosa. Entonces, tenemos que hay una inflamación del conducto auditivo externo, ¿ya? Entonces, que haya esta inflamación, pues contribuye a que haya fenestraciones, entonces que haya edema, también que este edema, pues, y por estar inflamado, se genera una infección, y esta infección, pues, si se llega a este punto, pues hay el dolor, que sería uno de los principales síntomas por los que llegaría un paciente. Entonces, ¿cómo lo podemos clasificar? Pues la inflamación del conducto auditivo externo en agudo, crónico y maligno. Agudo, que es menor de 6 semanas, en crónico, mayor de 3 meses, y en maligno lo asociamos a pacientes diabéticos. ¿Cuáles van a ser los factores predisponentes? Humedad excesiva en el oído externo, natación frecuente, por eso hablábamos que se había alteración del cerumen, limpieza con hisopos, también los traumatismos cráneo encefálicos y uso de audífonos y diabetes mellitus. ¿Cuál va a ser la fisiopatología? Pues tenemos la humedad o el traumatismo, ¿ya? Entonces, tenemos una alteración del conducto auditivo externo. Estamos hablando de un traumatismo del conducto auditivo externo. Entonces, tenemos eh, pérdida de cerumen protector, luego una colonización de bacterias porque esta zona se encuentra inflamada, porque se encuentra edematizada, una respuesta inflamatoria exagerada, lo que genera más edema, dolor y secreción. Entonces, este paciente ya viene con un exudado en el oído, ya llega. Entonces, ¿cuáles van a ser estos síntomas? Pues el prurito va a tener otorrea, va a tener hipoacusia, va a dificultar el escuchar y también la otalgia, que es el dolor. ¿Qué nosotros vamos a observar en la exploración? Pues que esta zona se encuentra edematizada, se va a encontrar también enrojecida y con secreción. ¿Y cuál puede ser las complicaciones si no tratamos esta otitis externa difusa? Celulitis, la pericondritis o también la otitis maligna. Ahora, ¿cómo vamos a realizar su diagnóstico? Entonces tenemos un paciente con otalgia,
¿ya? Viene con dolor y nosotros tenemos que hacer una historia clínica, tenemos que hacer una exploración. Entonces, vamos a explorar el conducto auditivo externo y observamos si hay dolor al mover el pabellón. Si el paciente refiere que no tiene dolor, pues buscamos otra causa. Pero si sí tiene dolor, tenemos que sospechar de la otitis externa y pues evaluar la gravedad. Ahora, ¿cuál va a ser el tratamiento? Pues tenemos que hacer una limpieza del conducto auditivo externo con gotas óticas y observamos si el edema es severo. Si este no es severo, pues continuamos con las gotas. Pero si sí es severo, pues aplicamos mecha óptica y reevaluamos la bibliografía. Ahora tenemos a la faringoamigdalitis. Complicada. Entonces, esta pues prácticamente es cuando se genera una evolución desfavorable del tratamiento y entonces hablamos de pacientes pues que no se curan de una forma adecuada. Y el problema de la faringoamigdalitis complicada es que también ya esta zona infectada ya tiende a irse a otras zonas ya no son complicaciones solo en las amígdalas, sino también comienza a afectar localmente a toda la zona. Entonces tenemos infección faríngea persistente o progresiva, tenemos que va a afectar a nivel local, regional y sistémico, porque no hay resultados. Ya, ¿cómo se va a clasificar? Pues en supurativa y en no supurativa. Ahora, ¿cuál va a ser la fisiopatología? Pues tenemos una faringomigdalitis aguda, ¿ya? Aquí va a persistir pues la infección que la causa. Esta, pues como no se logra erradicar, se genera una infección por continuidad. Significa que otros tejidos infectan y tejidos vecinos y también se genera una inflamación intensa. Además, se genera un absceso, por lo que se genera el compromiso cervical y complicaciones sistémicas. Ahora, ¿cuál va a ser la clínica que va a presentar los pacientes de la faringomigdalitis complicada? Pues ellos llegan con un dolor en oído. Llegan también con fiebre porque esta infección no se logra erradicar de forma adecuada. Llegan con odinofagia, también con trinus. Y en signos de alarma tenemos que estar alertas si este paciente llega con dificultad para respirar, con la voz apagada, cialorrea o estridor, porque significa que ya hay afectación del sistema respiratorio. ¿Y cuáles son las complicaciones? Pues sepsis, mediastinitis y en los casos más graves, shock séptico. ¿Cuál va a ser el diagnóstico? Bueno, el paciente con odinofagia, tenemos que nosotros hacerle exploración física y tenemos que buscar los signos de alarma. Entonces, si no hay signos de alarma, tratamiento habitual, tratamiento antibiótico. Si sí hay, tenemos que hacer una tomografía de cuello y buscar si hay absceso y la valoración quirúrgica para poder solucionarlo. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Pues si hay complicación confirmada, damos antibióticos intravenosos y si existe el absceso, pues si no lo hay, continuar con el manejo normal y si sí hay, tenemos que hacer el drenaje, una amidalectomía diferida. La bibliografía. Y ahora vamos a la rinitis alérgica, que prácticamente cuando hablamos sobre alergia siempre tenemos que relacionar con el AIG, ya que esta se altera cuando el cuerpo entra en exposición
con cualquier agente atópico a nosotros. Hay personas que tienen pues predisposición para ciertos tipos de agentes que podrían generar que haya esta inflamación y bueno, y se genere la secreción propia de la rinitis. Entonces, tenemos que hay la exposición a un alergeno. Estamos hablando de una inflamación crónica de la mucosa que se ve expuesta a un alergeno, puede ser ambiental, ¿no? Entonces, tenemos que se va a dar una inflamación mediada por IgE. Vamos a tener síntomas nasales y esto va a alterar la calidad de vida, ya que nosotros también podremos observar, junto con la rinitis, algunas otras situaciones, como que también esté enronchado, como que también esté con un poco de febrícula. Entonces, el paciente no está de manera óptima. Ahora, ¿cuál es la fisiopatología? Tenemos que tener en cuenta de que aquí el paciente se va a acercar a un alergeno. Al entrar en el sistema, va a producir, el sistema lo va a identificar y se produce la IG, entonces se genera inflamación. Van a liberarse los mastocitos. Pues, en una nueva acercamiento a este alergeno, se libera la histamina, se genera la inflamación nasal y esto genera los estornudos, el plurito y la rinorrea. Entonces, ¿cuáles van a ser los síntomas? Pues en la clínica, los signos principales va a ser que el paciente llega con un cuadro alérgico, llega estornudando, llega con secreción en la nariz, ¿no? Que chorrea, llega con prurito y también llega con obstrucción porque no puede respirar de forma adecuada. ¿Cuáles son los síntomas? Pues edema de los cornetes y también podemos observar la mucosa pálida a la hora de la exploración. Las complicaciones, sinusitis y la otitis media. Estamos hablando de que se podría generar pues una extravasación en los senos paranasales y también que de, de la, de la, de la reacción inflamatoria que se genera en la cavidad nasal se propague hacia oído y entonces se generalice una infección. ¿Cuál va a ser el diagnóstico? Bueno, en pacientes con síntomas nasales, el paciente llega pues con rinorrea, llega con la obstrucción, llega que no puede respirar bien, llega con síntomas alérgicos, pues es el examen, va a ser físico, tenemos que hacer un examen físico, la historia clínica, la exploración, y si sospechamos de alergia, tenemos que preguntarnos, preguntarle si él sufre o si tiene antecedentes familiares. Si no, entonces buscamos otra causa. Pero si sí existe, tenemos que hacer una prueba de IgE para confirmar. Y pues confirmamos que el paciente tiene esa reacción atópica. ¿Cuál es el tratamiento? Pues tenemos que evitar el alergeno y tratamiento farmacológico. Que bueno, si pues hay un control adecuado, tenemos que realizar el seguimiento. Esta es la bibliografía. Y ahora hablemos sobre la hipoacusia neurosensorial. Estamos hablando aquí sobre una lesión a nivel de la cóclea en las células ciliadas o en el nervio vestíbulo coclear, que a diferencia de la hipoacusia aquí conductiva, el problema no está en la transmisión del sonido, sino en su percepción. Entonces tenemos un problema de que el sonido no logra poder ser identificado. Entonces el paciente tiene una dificultad o una disminución en la escucha. Entonces tenemos una lesión en el oído interno, ya sea porque se afectó la cóclea o porque se afectó el nervio vestíbulo coclear. Y entonces tenemos una disminución de la audición. Y ahora, tenemos la fisiopatología. Va a ser un agente causal, daño de las células ciliadas, disminución de la transmisión sonora, también la alteración del nervio coclear y la disminución del impulso nervioso.
lo que genera la hipoacusia neurosensorial. Ahora, ¿cuál va a ser la clínica? Tenemos que ver que estos pacientes van a venir a consulta y refieren de que están perdiendo de forma progresiva la audición, entonces llegan con una disminución en la escucha. Entonces, tienen dificultad para conversar, también para escuchar ruidos en el ambiente, presentan también acúfenos y en algunos casos alteraciones del equilibrio como el vértigo. ¿Y cuál es el problema de que esos pacientes presenten hipoacusia? Que hay alteraciones en su calidad de vida, ya que se les va a dificultar a la hora de comunicarse. En la exploración tenemos a la otoscopía y al Weber lateral del oído sano. En complicaciones, el aislamiento, la depresión y el deterioro cognitivo. Ahora, es importante que cuando detectemos a estos pacientes que lleguen con la hipoacusia, nosotros tenemos que hacer la historia clínica de ese paciente. Tenemos que hacer la otoscopía, ¿ya? Y si esta sale normal, entonces pasamos a una audiometría y a una acumetría. Y entonces nosotros podemos determinar si hablamos de una hipoacusia neurosensorial. En el tratamiento, pues va a depender generalmente de la causa. Cuando hablamos de pérdidas permanentes de audición, tenemos que generar un audífono o implantes cocleares. Mientras que si hablamos de pacientes que es progresivo, de pacientes que no han perdido completamente la audición, hablamos de la rehabilitación para poder mejorar la escucha en esos pacientes, una rehabilitación auditiva para que ellos mejoren su comunicación. Entonces, tenemos el paciente, hacemos la evaluación inicial, las pruebas audiológicas y los estudios complementarios para hacer el diagnóstico definitivo y ver, según esto, cómo vamos a tratar a la hipoacusia neurosensorial. Ya. En la evaluación, pues inicial tenemos que ver el inicio, la duración y la progresión de la enfermedad. En este caso vamos a hacer la historia clínica y vamos a buscar síntomas asociados y también los antecedentes personales. Vamos a tener que buscar la causa por la cual este paciente presenta la hipoacusia para poder nosotros generar el tratamiento adecuado. Ahora, el primer paso siempre es la anamnesis, donde debemos investigar el tiempo de evolución y la pérdida, si fue súbita o progresiva. La exposición al ruido, también antecedentes familiares, uso de algún medicamento ototóxico que pudo causar esta hipoacusia. También si hay presencia de signos o síntomas asociados con acúfenos o con vértigo. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta la acumetría con un ring positivo, el Weber lateralizado al oído sano, la audiometría tonal, la audiometría verbal y la confirmación de la hipoacusia neurosensorial. Significa que nosotros tenemos que ver cómo se desenvuelve este paciente a nivel de su interacción. Pues hablábamos de que es importante que él pueda desarrollarse ya que hay cierto aislamiento. Entonces nosotros tenemos que verificar cómo escucha, ¿ya? Para ver, para tratarlo. ¿Qué estudios complementarios podemos hacer? Pues las emisiones otoacústicas, también potenciales evocados auditivos, la impedanciometría, la resonancia magnética y los estudios genéticos. Ahora, una vez que nosotros ya hemos obtenido estos estudios, estos resultados, debemos determinar la causa de la pérdida auditiva y buscar el plan terapéutico ideal para estos pacientes, ya que podemos así ofrecer el tratamiento más adecuado y tener un pronóstico
que sea prometedor. Entonces, qué es lo que debemos verificar en este tratamiento? Pues preservar la audición, ya sea que este paciente no la haya perdido realizando la rehabilitación auditiva, mejorar la comunicación para que ese paciente no se aísle, evitar que este progrese ya y pues que no utilice los audífonos, o bueno, lo podemos usar como método complementario, la rehabilitación integral y mejorar la calidad de vida. Ese es el objetivo. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Pues tenemos que tener el diagnóstico confirmado, que hablamos de una hipoacusia neurosensorial. También tenemos que ver si es reversible. Si no, pues la rehabilitación. Y si sí, el tratamiento médico. Ya, entonces tenemos el tratamiento conservador y el tratamiento con rehabilitación. Cuando hablamos de conservador, estamos hablando de un método farmacológico, mientras que en la rehabilitación hablamos de implantes coclear, de terapia auditiva. Entonces, hablamos ya de un tratamiento integral para que el paciente pueda escuchar de manera adecuada. Ahora, en la rehabilitación, estos pacientes podemos ocupar los audífonos, los cuales son integrados de forma personalizada para poder verificar para que pueda escuchar de forma adecuada. Implante coclear, terapia del lenguaje, entrenamiento auditivo y apoyo psicológico. Y bueno, eso es esencial para ofrecer un tratamiento óptimo y el más adecuado a este paciente. Y entonces, bueno, además, pues siempre es esencial que se haga un correcto uso de la clínica para esos pacientes. ¿Cuál es la prevención? Pues evitar ruido extenso, protección auditiva, uso racional de ototóxicos, de medicina ototóxica, tamizaje neonatal y los controles audiológicos. La bibliografía. Y bueno, pasamos a la traqueostomía en pacientes en unidad de cuidados intensivos. Ahora, pues consiste en la creación quirúrgica de una abertura en la tráquea para mantener la vía aérea permeable. Y este es un procedimiento muy frecuente que se realiza en pacientes que necesitan una ventilación mecánica prolongada. Significa que son pacientes que no pueden, ellos mismos, pues, generar esa ventilación hacia el sistema respiratorio bajo. Entonces se realiza una incisión, un corte, donde se va a generar esa ventilación. Entonces tenemos la creación de una vía aérea artificial con ventilación prolongada. Y tenemos que tener en cuenta que como es una cavidad que está llena de secreciones, vamos a observar cómo se generan también estos mocos y se genera esta secreción y se aloja en esta estructura. Y bueno, la protección de la vía aérea y mejora eso el soporte respiratorio en los pacientes que pues no pueden hacerlo de manera adecuada. Entonces, ¿cuál es la indicación? Ventilación mayor de 7 a 14 días, de destete difícil, la obstrucción de la vía aérea, el manejo de secreciones, la protección de la vía aérea y enfermedades neuromusculares. Ahora, ¿cuál es la fisiopatología? Entonces, imaginemos que llega un paciente con insuficiencia respiratoria, ¿no? Tuvo un accidente y entonces no puede ventilar de manera mecánica. Entonces, perdón, no puede ventilar de manera normal, entonces tenemos una ventilación mecánica, ¿ya? Entonces, tenemos que ver si necesita una ventilación prolongada. Si no la necesita, pues continuamos con el manejo normal del paciente. Pero si sí la necesita, optamos por este procedimiento quirúrgico. ¿Ya? Esto genera una disminución del espacio muerto y genera que haya una mejor ventilación. Entonces podemos salvar la vida del paciente. ¿Cuáles son los cuidados? Pues tenemos que hacer la aspiración de las secreciones, la humidificación,
la higiene de la cánula, la presión de los CUF, también los cambios de los apósitos y la vigilancia de posibles infecciones. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones que puede tener? Pues tenemos las inmediatas, tempranas y tardías. Ahora, ¿qué genera aquí la traqueostomía? Pues mejora la ventilación, menor sedación, también el destete ventilatorio y mayor supervivencia. Entonces estamos en un proceso donde el paciente, pues mejoramos su sistema, mejoramos que él pueda ventilar de forma adecuada. También que ese paciente no haya que sedarlo. Luego, cuando ya se haya solucionado, hay que hacer el destete ventilatorio, significa que pueda respirar ya de forma adecuada y pues esto genera que también haya una mayor supervivencia, ¿no? Logramos salvar la vida del paciente y pues este se recuperó. La bibliografía y ahora tenemos a la enfermedad de Meniere, que esa es una enfermedad crónica del oído, del oído interno que se caracteriza por episodios repetidos de vértigo. También hipoacusia, neurosensorial fluctuante, acúfenos y sensación de plenitud óptica. Además, la alteración principal ocurre por un aumento del volumen de endolinfa donde, dentro del laberinto membranoso. Y este fenómeno se lo conoce como hidrops endolinfático. Entonces, tenemos el hidrops endolinfático, que es el aumento del volumen de la endolinfa dentro del laberinto membranoso. Entonces, esto puede generar que el paciente llegue con vértigo, con disminución en la audición y con los acúfenos. Entonces, llega un paciente con una crisis recurrente. Entonces, dentro de la etiología tenemos que esta es idiopática, que es más frecuente, también alteraciones del drenaje endolinfático, los factores autoinmunes y la predisposición genética, además de infecciones virales y los trastornos vasculares. Entonces, ¿cuál va a ser pues la fisiopatología? Pues tenemos una producción excesiva o disminuida del drenaje de la endolinfa, lo que genera este hidrops endolinfático con una distensión del laberinto membranoso. Y pues se genera alteración de las células ciliadas, generando esta crisis de vértigo, hipoacusia y acúfenos. Ahora, ¿cuál va a ser la clínica? Pues tenemos los signos como el vértigo rotatorio de 20 minutos a 12 horas, también la hipoacusia, los acúfenos, la plenitud y las náuseas, acúfenos de tono grave, la hipoacusia neurosensorial fluctuante y también la náuseas y vómitos durante las crisis, que son crisis recurrentes progresivas. Entonces tenemos a pacientes que llegan a consulta de forma un poco desorientadas, con este vértigo y con sensación de náuseas. Este vértigo suele durar 20 minutos a 12 horas y entonces estos pacientes tienen esta hipoacusia fluctuante que no pueden escuchar de manera adecuada. Entonces, ¿cómo se va a hacer el diagnóstico? Pues principalmente llega el paciente a consulta con este vértigo, entonces nosotros tenemos que hacer la historia clínica. Iniciamos con la audiometría y la impedanciometría. Ya también tenemos que ver los potenciales evocados en los casos seleccionados y resonancia magnética para excluir otras patologías. ¿Cuáles van a ser esos criterios diagnósticos que tenemos que tener en cuenta? Que sean dos o más episodios de vértigo espontáneamente. Además, la hipoacusia neurosensorial documentada, los acúfenos o plenitud óptica y también la exclusión de otras enfermedades vestibulares. Entonces, llega este paciente con una audiometría alterada, entonces hay una hipoacusia fluctuante. Entonces, ¿hay o no hay? Si no hay, buscamos otra causa. Y si sí hay, tenemos la sospecha de la enfermedad de Meniere. Y en los casos, y bueno, y podemos confirmar con los criterios clínicos que el paciente ya llega.
Ahora, en el tratamiento. Nosotros tenemos que hacer cambios en el estilo de vida, como una dieta hiposódica, también disminuir la cafeína y el alcohol, también la beta-histamina, también diuréticos y antieméticos durante las crisis para evitar las náuseas y las benzodiazepinas en episodios agudos. Entonces, estos cambios de vida contribuyen para que se genere una mejoría en el paciente. Entonces, con ese tratamiento farmacológico tenemos que preguntarnos si persisten las crisis. Si no, pues hacemos un seguimiento y si sí, el tratamiento intratimpánico. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento invasivo que nosotros podemos realizar? Pues son los corticoides intratimpánicos, también la gentamicina intratimpánica, la descompresión del saco de endolinfa, la neurorectomía vestibular y también la laberintectomía en los casos seleccionados que los requieran. Esta es la bibliografía. Y luego pasamos al vértigo posicional paroxístico benigno. Entonces, em, pues, ¿qué podemos decir? Que pues, es la causa más frecuente de vértigo periférico y también se va a caracterizar por episodios breves de vértigo desencadenado por cambios en la posición de la cabeza. Entonces, esto se va a dar por desplazamientos de otoconinas o de otoconias desde el utrículo hacia uno de los canales semicirculares, principalmente el canal posterior. Ya. ¿Qué estamos entonces hablando? Que va a haber un desprendimiento de las otoconias, ¿ya? Esto va a haber una migración al canal semicircular, donde se van a generar movimientos anormales de la endolinfa. Entonces, esto genera que se dé una estimulación de esta estructura. Y cuando se genera la estimulación por el movimiento normal de la endolinfa, se genera el vértigo posicional. Recordemos que era por movimientos o por cambios en posición de la cabeza. ¿Ya? ¿Cuál va a ser la etiología? Pues va a ser idiopática en la mayoría de los casos, también por un traumatismo craneal, una neuritis vestibular, enfermedad de Meniere, una cirugía de oído y la edad avanzada. También tenemos que tener en cuenta a los factores de riesgo. Por ejemplo, se encuentran más las mujeres, los adultos mayores, también los pacientes que tienen migrañas, las pacientes con osteoporosis y, bueno, también este tipo de pacientes que se acaba de mencionar. Ahora, en lo que consiste a la, a la fisiopatología, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Tenemos al canal posterior que está afectado aproximadamente en un 85 o un 90% de los casos. Ahora, el vértigo generalmente va a tener una duración de 1 minuto aproximadamente. Y los síntomas aparecen con los cambios de posición. Entonces, tenemos un desprendimiento de las otoconinas. Entonces, estamos hablando de alteraciones estructurales. Estas van a ingresar a los canales semicirculares. ¿Y qué pasa? Que cuando se genera una estimulación, cuando se genera ese movimiento de la endolinfa por los cambios que se da de la cabeza, se genera ese vértigo leve, un nistagmo y un vértigo leve. Ahora, ¿cuál va a ser la clínica de estos pacientes? Principalmente el vértigo rotatorio interno. También desencadenado al acostarse o al girar la cabeza. Posterior tenemos a las náuseas, también a la pérdida auditiva y en los síntomas al nistagmo y a Hallpick positivo. ¿Y cuál va a ser la duración de estos episodios? Pues van a ser segundos, menos de 1 minuto. ¿Cuál va a ser el diagnóstico? Pues en el diagnóstico llega el paciente con vértigo a consulta. Entonces, aquí él va a referir que esto solo sucede cuando tiene sus cambios de posición. Entonces, si es así, hacemos la maniobra de Dix-Hallpike. Y entonces observamos si hay
em, un nixtalmo típico. Si no lo hay, buscamos otra causa y si sí lo hay, entonces tenemos la confirmación del vértigo posicional paroxístico benigno. Ahora, ¿cuál va a ser el tratamiento? Pues una vez que nosotros hemos determinado que esos pacientes tienen vértigo posicional paroxístico benigno, tenemos que identificar el canal afectado, generalmente es el posterior. Ahora, tenemos que hacer la maniobra de reposición, ¿ya? Que puede ser la maniobra de Epley, que esa es la de primera elección, o también la maniobra de Semont. Eh, Ahora, si tenemos que ver si hay mejoría clínica, si no la hace, tenemos que buscar solución. Y si sí hay, pues hacemos el seguimiento. Esta es la bibliografía que se utilizó y seguimos a la otoesclerosis y tímpanoesclerosis. ¿Ya? Tenemos que entender que esas son enfermedades diferentes, ¿no? Bueno, la otoesclerosis, esta va a afectar a la cápsula óptica y a la cadena osicular, pero también tenemos que tener en cuenta que pues estas dos enfermedades son causantes de hipoacusia. Entonces, por eso se las relaciona. Pero ¿cuál es la diferencia? Pues que la primera, que es la otosclerosis, va a afectar principalmente al estribo, mientras que la timpanoesclerosis afecta a la membrana timpánica o al oído medio por procesos inflamatorios previos. Entonces, tenemos que ambas generan hipoacusia. Entonces, tenemos a la otosclerosis que pues hay alteración del estribo, donde hay aquí una calcificación, estamos hablando de que este estribo no se produce el movimiento de forma adecuada, entonces hay una disminución en la transmisión de los sonidos, por eso es que se genera la hipoacusia, mientras que la tímpano esclerosis hay placas calcificadas. ¿Ya? Y observamos aquí procesos inflamatorios y hay una rigidez timpánica. Ahora, ¿cuál es la etiología de la otoesclerosis? Pues la predisposición genética, porque estamos hablando de una remodelación anormal de los huesos, también la herencia autosómica dominante, la influencia hormonal, el virus del sarampión, que eso es una hipótesis, y también en adultos jóvenes. La etiología de la timpanoesclerosis, la otitis media crónica, los tubos de ventilación, los procesos inflamatorios, traumatismos y cicatrización anormal. Ahora, ¿cuál es la fisiopatología? En la otosclerosis observamos una remodelación ósea, una fijación del estribo. Significa que no tiene su movimiento adecuado, por lo que a la hora de pasar por los huesecillos, la onda sonora, esta se ve afectada, se disminuye. Entonces hay una hipoacusia conductiva, mientras que en la timpanoesclerosis hay una inflamación repetida y entonces se genera placas de calcio. Entonces se observa también una induración o una rigidez timpánica, lo que disminuye la movilidad y genera la hipoacusia. Por otro lado, tenemos las manifestaciones clínicas. Por ejemplo, en la autoesclerosis tenemos a la hipoacusia progresiva, tenemos a los acúfenos y la paracusia de Wills, mientras que en la timpanosclerosis tenemos a la hipoacusia, a la membrana blanca y el antecedente de otitis. Ahora, el diagnóstico, ¿cómo se lo va a hacer? Entonces, tenemos un paciente con hipoacusia. Nosotros debemos realizar la historia clínica, la otoscopía. La otoscopía. Si esta es normal, sospecha de otoesclerosis. ¿Ya? Entonces, si no, tenemos que hacer una audiometría más una TAC, una tomografía. Vemos placas blandas y tenemos que sospechar de tímpanoesclerosis. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Bueno, tenemos que determinar cuál es la causa, no tenemos que tener cuál es la enfermedad, vemos si tenemos que aplicar audífonos para que se mejore la hipoacusia,
esta pedectomía, o en la timpanoesclerosis tenemos que hacerlo de forma observacional, y la timpanoplastia en los casos de los pacientes que requieran para mejorar su audición. Entonces tenemos que en la autoesclerosis nosotros preferiblemente vamos a ocupar los audífonos, mientras que en la timpanoesclerosis la timpanoplastia. Bueno, observamos a los pacientes cómo van progresando. Esa es la bibliografía que se utilizó. Y ahora tenemos a la laringotraqueatitis aguda, que esta pues prácticamente es una infección aguda de la laringe, que va a afectar a la tráquea, a los bronquios principales, y que producen inflamación y edema subglótico. Entonces, tenemos que esta se va a generar por una infección viral aguda en laringe, en tráquea, en bronquios principales, lo que va a producir inflamación, y en ocasiones también puede obstruir la vía aérea. Entonces, tenemos una inflamación subglótica. Entonces, esta inflamación subglótica puede generar que haya un estrechamiento de la vía aérea, y estrechamiento genera que haya la obstrucción. Entonces, nosotros a la hora de hacer el examen físico, podemos escuchar los esteridores, también la tos perruna y la disfonía. Entonces, ¿cuál va a ser la etiología principal? Pues el virus para influenza tipo 1, el virus de la influenza A y B, también el virus sincitial respiratorio, adenovirus, el rinovirus y los coronavirus. ¿Cuál va a ser la fisiopatología? Pues las infecciones virales principalmente, la inflamación laringea, el edema subglótico, luego la disminución del diámetro de la vía aérea. Entonces, para ponerlo en contexto, prácticamente nosotros tenemos pues a un paciente que llega pues con infecciones virales. Esta genera una reacción inflamatoria alérgica, pero una reacción inflamatoria laringea, por lo que se genera ese edema subglótico, ¿ya? Ahora, este edema que se genera subglótico, lo que genera es que haya una disminución del diámetro de la vía aérea, y esto genera un aumento de la resistencia al flujo, por lo que nosotros cuando se pasa este aire, se observa el estridor inspiratorio y la dificultad para respirar. Cabe decir que en estos pacientes nosotros tenemos que observar que es muy propenso a la edad de 6 meses a 3 años, también en pacientes con infecciones virales recientes, y también que hay exposición a otoño o a invierno, o sea, a estaciones donde podrían generar que haya este tipo de infecciones. Ahora, ¿cuál va a ser la clínica de estos pacientes? Pues inicialmente va a ser una infección respiratoria alta. Ya, posteriormente aparece la tos metálica, o también conocida como la tos perruna, ¿no? La disfonía, el estridor respiratorio, y en casos graves, pues podemos observar cianosis, agitación o dificultad respiratoria severa. Ahora, ¿cómo se va a hacer el diagnóstico? Generalmente eso se genera en niños, ¿no? Entonces, niños, esta cavidad es más pequeña, entonces observamos niños con esta tos metálica. Tenemos que realizar la historia clínica, la exploración física y buscar el estridor. Si no hay, buscamos otra causa. Si sí hay y vemos que es una etiología grave porque se puede haber una obstrucción, entonces aplicamos inmediatamente el tratamiento. Entonces, ¿qué podemos inferir? Pues que el diagnóstico es principalmente clínico. Oximetría de pulso en los casos moderados también a graves, la radiografía de cuello, y pues no hay que realizar una exploración faríngea agresiva si existe sospecha de epiglotitis. ¿Ya? Ahora, ¿cuál va a ser el tratamiento? Pues si ya tenemos el diagnóstico
determinado, vemos la gravedad. Si es leve, pues damos dexametasona vía oral con una vigilancia alta, pero si este es de grave a moderado, tenemos que ya aplicar oxigenoterapia, adrenalina, nebulización, dexametasona y observación u hospitalización. Y esa es la bibliografía. Muchas gracias.